Solo me di cuenta de que me había convertido en una extraña en mi propia casa cuando encontré a esa mujer sumergida en mi bañera sagrada. Aquí estoy, con 68 años, contándoles una historia que jamás pensé que viviría a esta edad. Una historia de traición, dolor y finalmente de redención. Mi nombre es Rosario Figueroa y por casi 50 años construí mi hogar aquí en Villa Tranquila, un pequeño barrio en las afueras de la ciudad. Un lugar donde todos nos conocemos, donde las puertas solían quedarse sin llave y donde pensé que viviría mis últimos años en paz, rodeada de recuerdos felices y la memoria de mi amado esposo, Ernesto. Nuestra casa no es grande ni lujosa, pero cada rincón guarda una historia, cada objeto tiene un significado. Las paredes color durazno que pintamos juntos cuando nos mudamos siendo recién casados. El viejo piano en la sala donde Ernesto tocaba tangos los domingos por la tarde. El pequeño jardín trasero donde cultivo hierbas medicinales, un conocimiento que heredé de mi abuela y que perfeccioné durante mis 40 años como enfermera en el hospital provincial. Pero de todas las cosas que atesoro en esta casa, ninguna es tan especial como la bañera antigua de porcelana blanca que está en el baño principal. Puede parecer solo un objeto más, pero para mí es mucho más que eso. Fue el primer regalo importante que me hizo Ernesto cuando compramos la casa. La había encontrado en una tienda de antigüedades y trabajó horas extra durante meses para poder comprarla. Para que tengas tu propio espacio de paz, me dijo el día que la instalaron. Y vaya, si lo fue. Durante años, esa bañera fue mi refugio. Después de largos turnos en el hospital, me sumergía en agua caliente con sales y dejaba que el cansancio se disolviera. Cuando estaba embarazada de Joaquín, mi único hijo, Ernesto me preparaba baños con pétalos de rosa para aliviar mis dolores de espalda. Y cuando él enfermó de cáncer, pasamos muchas tardes juntos allí, con él sentado en un banquito a mi lado, leyéndome poemas mientras yo intentaba olvidar por un momento que lo estaba perdiendo. Cuando Ernesto partió hace 10 años, esa bañera se convirtió en algo aún más sagrado. Un lugar donde a veces, cerrando los ojos, podía casi sentir su presencia, escuchar su voz, recordar su risa. Las pocas cosas materiales que realmente importan son aquellas que nos conectan con quienes amamos. ¿No les parece? Todo iba bien en mi pequeña y tranquila vida de viuda. Los martes y jueves daba clases de tejido en el centro comunitario Nuevo Amanecer. Los domingos asistía sin falta a la misa de las 9 en la parroquia San Cayetano, donde el padre Alejandro siempre guardaba un momento para preguntarme cómo seguía mi artrosis. Las tardes las pasaba en mi jardín o visitando a mi amiga Luciana Mendívil en su mercería El Dedal Dorado, donde entre hilos y botones nos poníamos al día con las noticias del barrio, hasta que una tarde lluviosa recibí una llamada que cambiaría completamente mi rutina. Era Joaquín, mi hijo. Su voz sonaba temblorosa, entrecortada por lo que claramente eran sollozos contenidos. «Mamá, estoy desesperado», me dijo después de varios intentos por calmarse. «El banco está haciendo recortes masivos y me han despedido. No podemos seguir pagando el departamento y el banco está por ejecutar la hipoteca». Mi corazón se estrujó al escucharlo así. Joaquín siempre había sido responsable, trabajador. Desde pequeño mostraba una madurez poco común, guardando sus monedas en una alcancía de cerámica que él mismo había pintado en la escuela. Estudió economía con becas, consiguió un buen puesto en el Banco Nacional del Comercio y hace 3 años se había casado con Pilar, una esteticista que conoció cuando ella fue a abrir una cuenta. En ese momento vivían en un pequeño departamento en el centro, no muy lujoso, pero suficiente para ellos. «Hijo mío, no tienes ni que preguntarlo», le dije inmediatamente. «Esta siempre será tu casa. Vengan a vivir conmigo mientras se recuperan económicamente». ¿Qué otra cosa podría haber dicho? ¿Qué madre no abriría las puertas de su hogar a un hijo en necesidad? Además, la idea de tener compañía después de tantos años sola me ilusionaba. El silencio a veces pesa más que cualquier ruido, especialmente cuando has compartido décadas con alguien. Preparé todo con entusiasmo. Limpié a fondo la habitación de huéspedes, esa que usaba principalmente para guardar cajas con fotos antiguas y adornos navideños. Compré sábanas nuevas, coloqué flores frescas en un jarrón sobre la mesita de noche
y hasta preparé flan de leche, el postre favorito de Joaquín desde que era un niño. El día que llegaron, llovía copiosamente en Villa Tranquila. El cielo estaba tan oscuro que tuve que encender las luces de la casa, a pesar de ser apenas las 3 de la tarde. Esperé ansiosa junto a la ventana, viendo cómo las gotas golpeaban rítmicamente el cristal, formando pequeños riachuelos que distorsionaban la vista de la avenida Las Palomas. Cuando finalmente vi el taxi detenerse frente a la casa, mi corazón dio un vuelco de alegría. Salí a recibirlos con un paraguas, pero Joaquín ya corría hacia mí bajo la lluvia, empapándose completamente. Me abrazó con tanta fuerza que casi me levantó del suelo, como cuando era adolescente y regresaba emocionado de algún partido de fútbol ganado. «Gracias, mamá», me susurró al oído con la voz quebrada. «No sé qué haríamos sin ti». Fue entonces cuando miré por encima de su hombro y vi a Pilar, aún bajo el toldo del taxi, esperando que el chófer sacara las maletas del maletero. No se había molestado en ayudar, a pesar de que el pobre hombre luchaba con el peso y la lluvia. Tampoco hizo ademán de acercarse a saludarme. Simplemente estaba allí, con el ceño fruncido, mirando la fachada de mi casa, como quien evalúa una propiedad en venta. Cuando finalmente se acercó, después de que Joaquín la llamara 2 veces, su abrazo fue tan frío como la lluvia que caía. Apenas 2 golpecitos en mi espalda, como quien toca algo que preferiría evitar. «La casa es acogedora», dijo, y la forma en que sus ojos recorrieron el recibidor, deteniéndose en cada mueble antiguo, en cada fotografía familiar enmarcada, me hizo sentir como si estuviera siendo juzgada, o peor, tasada. Intenté no dejar que esa primera impresión me afectara. Al fin y al cabo, estaban pasando por un momento difícil. Perder tu hogar, tu trabajo, tu independencia, no son cosas fáciles de digerir. La tensión, el estrés, pueden sacar lo peor de cualquiera. Decidí darle tiempo, espacio, comprensión. Los primeros días me esforcé por ser la mejor anfitriona posible. Me levantaba temprano para preparar el desayuno antes de que ellos despertaran. Dejaba la mesa puesta con panes frescos que compraba en la panadería El Trigal muy temprano. Me esmeraba en mantener todo limpio y ordenado, a pesar de mis artritis que a veces hacían difícil hasta sostener la escoba. Quería que mi hijo se sintiera en casa nuevamente, que tuviera el confort que necesitaba en este momento difícil, pero pronto descubrí que para Pilar mis esfuerzos nunca serían suficientes. «El café está frío», se quejaba, aunque acababa de hervir el agua. «Este pan está muy duro», decía, sobre el pan que había sido horneado hacía menos de 1 hora. Al principio, pensé que era solo el estrés de la mudanza, de la difícil situación financiera. Intenté comprender, ser paciente. Después de todo, no es fácil para una pareja joven tener que vivir con la suegra. El tiempo pasó y en vez de mejorar, la situación fue empeorando. Las críticas se volvieron más frecuentes, más crueles. Pilar se aseguraba de hablar alto por teléfono con sus amigas cuando yo estaba descansando. «No soporto vivir en este museo», decía riendo. «La vieja guarda todo. Parece una de esas acumuladoras compulsivas de los programas de televisión». Fingía no escuchar, tragaba las lágrimas y seguía tejiendo en el porche, observando las flores de mi pequeño jardín, buscando paz en medio de aquella tormenta. Fue cuando comencé a notar pequeños objetos desapareciendo por la casa. Primero pensé que estaba volviéndome olvidadiza, cosa de la edad. «¿Dónde puse ese broche dorado?», me preguntaba, revolviendo cajones. «¿Habré guardado los pendientes de perlas en otro lugar?». La duda constante sobre mi propia memoria era devastadora. Hasta que un día, pasando frente a la Garantía, la casa de empeños del centro, me quedé helada. Allí, en la vitrina, estaban mis joyas, aquellas que Ernesto me había regalado en nuestro aniversario de 40 años de matrimonio. Cuando mi hijo, Joaquín, perdió su trabajo en el Banco Nacional del Comercio por culpa de la crisis económica, hice lo que cualquier madre haría. Abrí las puertas de mi casa. Lo que no esperaba era que junto con él vendría un huracán llamado Pilar, una mujer que desde el primer día me miró como si yo fuera solo un estorbo, un obstáculo entre ella y la casa que deseaba para sí. La conmoción de ver mis joyas en la vitrina de la Garantía fue tan grande que tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Mis piernas temblaban tanto que pensé que me desplomaría allí mismo, en plena calle.
el broche de oro con un pequeño rubí incrustado que Ernesto me había regalado por nuestro aniversario, los pendientes de perlas que habían pertenecido a mi madre, el anillo de compromiso que había pasado de generación en generación en la familia de mi esposo, todas estas piezas más valiosas por su significado que por su precio, estaban expuestas como simples mercancías. ¿Se encuentra bien, doña Rosario?, me preguntó el dueño de la librería vecina, don Marcelo, acercándose con preocupación. Debí haberme puesto pálida como un fantasma. Sí, solo un pequeño mareo, mentí, incapaz de explicar lo que realmente me estaba pasando. La vergüenza me quemaba por dentro. ¿Cómo explicar que la esposa de mi hijo me estaba robando? Caminé hacia mi casa en estado de shock, con miles de pensamientos agolpándose en mi cabeza. Debía confrontar a Pilar directamente, hablar con Joaquín. ¿Y si él no me creía? ¿Si pensaba que era solo una vieja confundida que olvidaba dónde dejaba sus cosas? O peor aún, si elegía creer a su esposa por encima de mí. Al llegar a casa, encontré a Pilar tendida en el sofá de la sala, hojeando una revista de moda mientras se limaba las uñas. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. El televisor estaba encendido a todo volumen en un programa de chismes que ella seguía religiosamente. ¿Dónde está Joaquín?, pregunté, intentando que mi voz sonara normal. Salió a entregar currículums, respondió sin mirarme. Aunque dudo que consiga algo pronto. El mercado está imposible. Había un tono casi esperanzado en su voz, como si la idea de que mi hijo siguiera desempleado le resultara conveniente. Me estremecí internamente. Esa noche, mientras preparaba la cena, un guiso de lentejas que Joaquín adoraba desde niño, decidí que necesitaba pruebas concretas antes de hacer cualquier acusación. No podía simplemente señalar con el dedo sin estar completamente segura. Después de todo, quizás había una explicación, por improbable que fuera. Al día siguiente, con la excusa de ir a comprar lana para un proyecto de tejido, caminé hasta La Garantía. El propietario, un hombre calvo y barrigón llamado Ramírez, me conocía de vista, como casi todos en Villa Tranquila. Doña Rosario, qué sorpresa verla por aquí, me saludó con una sonrisa comercial. ¿En qué puedo ayudarla? Vi unas joyas en la vitrina ayer, dije, intentando mantener la voz firme. Me llamaron la atención porque son idénticas a unas que tenía mi madre. Ramírez asintió, sin percibir mi mentira, y se acercó al escaparate para mostrarme las piezas más de cerca. Efectivamente eran mis joyas. No había duda alguna. El broche incluso tenía mis iniciales grabadas en el reverso, un detalle que Ernesto había añadido como sorpresa. Son piezas muy bonitas, comentó Ramírez. Vintage, auténticas, no como esas imitaciones que venden ahora. Las adquirimos hace poco. ¿Puedo preguntar quién las vendió?, aventuré, sabiendo que probablemente se negaría a responder. Para mi sorpresa, Ramírez no tuvo reparos en compartir la información. Una señora joven, guapa, bien vestida, vino hace unos días, dijo que eran herencia de su abuela y que necesitaba el dinero urgentemente. Le pagamos bien, son piezas de calidad. Mi corazón se hundió aún más. La descripción encajaba perfectamente con Pilar. No había sido un error, no era mi memoria fallándome. Ella realmente estaba robando mis cosas y vendiéndolas a mis espaldas. ¿Le interesa comprar alguna?, preguntó Ramírez, interpretando mi silencio como consideración. No, gracias, respondí secamente. Solo estaba mirando. Salí de la tienda con una mezcla de emociones: tristeza, rabia, decepción, miedo. Mis pasos me llevaron automáticamente hacia la casa de mi vecino y amigo, Simón Orozco. Simón era viudo como yo. Habíamos pasado juntos muchos momentos difíciles, apoyándonos mutuamente cuando nuestros respectivos cónyuges enfermaron y fallecieron. Si había alguien en quien podía confiar para pedir consejo, era él. Simón me recibió en su pequeño porche, donde estaba regando sus plantas. A sus 75 años, mantenía un vigor envidiable y una mente aguda como pocas. Me bastó verlo para romper en llanto, liberando toda la tensión acumulada. «Rosario, ¿qué ocurre?», exclamó preocupado, guiándome hacia una silla de mimbre. «¿Es Joaquín? ¿Ha pasado algo malo?». Entre sollozos le conté todo: la llegada de Pilar y Joaquín a mi casa, el comportamiento de ella, los objetos desaparecidos, mi descubrimiento en la casa de empeños. «Siempre tuve un mal presentimiento sobre esa muchacha», dijo Simón, frunciendo el ceño. «La forma en que te mira, cómo habla,
Hay algo falso en ella, pero esto es demasiado. No sé qué hacer, confesé. Si le cuento a Joaquín sin pruebas concretas, podría no creerme, y no quiero ponerlo en la posición de tener que elegir entre su madre y su esposa. Simón reflexionó un momento, acariciando su barba entrecana. Necesitas evidencia irrefutable, dijo finalmente, algo que ni ella pueda negar. Fue entonces cuando me propuso la idea de la cámara. Su hijo menor, Patricio, trabajaba en seguridad informática y podía conseguirnos una pequeña cámara oculta del tamaño de un botón que podríamos instalar en mi habitación. Es la única forma de estar segura, insistió Simón, y de proteger lo que te queda. A pesar de mi resistencia inicial a la idea de espiar en mi propia casa, sabía que Simón tenía razón. Necesitaba pruebas contundentes, no solo para confrontar a Pilar, sino también para mostrarle a Joaquín la verdad sobre la mujer con la que se había casado. 2 días después, Patricio vino a instalar la pequeña cámara, escondida estratégicamente entre los adornos de mi tocador. Me explicó cómo funcionaba y cómo podía acceder a las grabaciones desde mi teléfono celular, un regalo de Joaquín en mi último cumpleaños, que apenas sabía usar. Es muy simple, doña Rosario, me aseguró el joven. Solo tiene que abrir esta aplicación y podrá ver todo lo que ocurre en su habitación en tiempo real. También se guarda automáticamente para que pueda verlo después. La espera fue angustiante. Cada vez que salía de casa, ya fuera para ir a la misa en la parroquia San Cayetano o para dar mis clases de tejido en el centro comunitario, me invadía una ansiedad terrible pensando en lo que Pilar podría estar haciendo en mi ausencia. Por las noches, revisaba obsesivamente las grabaciones, pero durante varios días no ocurrió nada fuera de lo normal. Empecé a cuestionarme. ¿Y si estaba equivocada? Si las joyas que vi en la garantía no eran realmente las mías, sino solo muy parecidas. Si todo era producto de mi imaginación, de mis prejuicios hacia Pilar, hasta que finalmente, una tarde de jueves, ocurrió. Yo estaba en el centro comunitario, enseñando a un grupo de mujeres jóvenes cómo hacer un punto especial de crochet que mi abuela me había enseñado. Mi teléfono vibró en mi bolso. Era una notificación de la aplicación de la cámara, indicando que había detectado movimiento en mi habitación. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me excusé diciendo que necesitaba usar el baño y me encerré en un cubículo para ver lo que estaba pasando. Allí estaba Pilar, entrando sigilosamente en mi cuarto, mirando a su alrededor para asegurarse de que estaba sola. Se dirigió directamente a mi cómoda, abrió el primer cajón donde guardaba mis pocas joyas restantes y comenzó a rebuscar. La vi sacar un pequeño joyero de madera que había pertenecido a mi madre, examinarlo brevemente y guardarlo en el bolsillo de su chaqueta. Luego, con una destreza que delataba práctica, levantó el colchón de mi cama y encontró el sobre donde guardaba mis ahorros para emergencias. Sacó varios billetes, no todos, probablemente para que yo no notara la falta de inmediato, y los metió también en su bolsillo. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras observaba aquella escena en la pequeña pantalla de mi teléfono. La traición era como una puñalada en el pecho. Esta mujer, que debería haber sido como una hija para mí, estaba robando no solo objetos materiales, sino también recuerdos preciosos, la confianza que deposité en ella al abrir las puertas de mi casa. Regresé a casa con una mezcla de emociones encontradas: rabia, dolor, vindicación. Ahora tenía pruebas, evidencia innegable de lo que Pilar estaba haciendo. Pero, ¿cómo usarla? ¿Debía confrontarla directamente? ¿Mostrarle el video a Joaquín? ¿O simplemente guardar silencio para no causarle más problemas a mi hijo, que ya estaba tan agobiado por su situación laboral? Durante las semanas siguientes, viví en un estado constante de alerta. Cada sonido, cada movimiento en la casa me sobresaltaba. Instalé una pequeña cerradura en mi puerta, alegando que a veces me gusta tener privacidad para rezar, aunque en realidad era para proteger lo poco que me quedaba. Pilar notó el cambio en mi comportamiento. Me observaba con una mezcla de sospecha y desdén, como si intuyera que yo sabía algo. Nuestras interacciones, ya de por sí tensas, se volvieron aún más frías. Apenas nos dirigíamos la palabra durante las comidas, y cuando lo hacíamos, era con monosílabos y frases cortantes. Joaquín, atrapado en medio de esta guerra silenciosa, intentaba mediar sin entender realmente lo que estaba pasando.
«Mamá, ¿está todo bien entre ustedes?», me preguntó una noche mientras lavábamos los platos juntos, aprovechando que Pilar se había retirado a ver su programa de televisión. «Todo está perfectamente bien, hijo», mentí, odiándome por hacerlo. «Solo estoy un poco cansada últimamente». Él me miró con esos ojos que heredó de su padre, penetrantes y llenos de bondad. «Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad?», asentí, tragándome las palabras que realmente quería decir. No era el momento, me dije. Necesitaba pensar bien cómo abordar el tema sin destrozar a mi hijo en el proceso. Una mañana, mientras desayunábamos los tres, Pilar dejó caer casualmente una noticia bomba. «Estoy embarazada». Joaquín casi se atraganta con su café, mirándola con una mezcla de sorpresa y alegría. «¿Qué? ¿En serio? ¿Cuándo te enteraste?». «Ayer», respondió ella con una sonrisa triunfal. «Hice la prueba cuando fuiste a esa entrevista de trabajo. Quería estar segura antes de decírtelo». Mi hijo se levantó de un salto y la abrazó, girando con ella por la cocina. Yo permanecí sentada, intentando procesar la noticia. Un nieto. Iba a tener un nieto. Debería haber sido uno de los momentos más felices de mi vida, pero algo en la mirada de Pilar, en la forma calculada en que había soltado la noticia, me hizo dudar. «¿No vas a felicitarnos, suegra?», preguntó Pilar con una dulzura fingida que solo yo parecía detectar. Me levanté y abracé a mi hijo, murmurando felicitaciones que sonaban huecas incluso para mí. Luego, obligándome a hacer lo correcto, abracé brevemente a Pilar. Ella aprovechó ese momento para susurrarme al oído. «Ahora sí que no podrás echarnos nunca, vieja». Las palabras me golpearon como un puñetazo invisible. Me separé de ella disimulando mi horror y me excusé, diciendo que necesitaba ir a la panadería antes de que se acabara el pan fresco. Una vez en la calle, respiré profundamente el aire fresco de la mañana, intentando calmar mi corazón desbocado. La noticia del embarazo lo cambiaba todo. Si antes me resultaba difícil enfrentar a Pilar sin herir a Joaquín, ahora parecía casi imposible. ¿Cómo podía yo, una simple anciana, competir contra la madre de su futuro hijo? Mis pasos me llevaron instintivamente hacia la mercería El Dedal Dorado. Necesitaba hablar con Luciana, mi amiga de toda la vida. Si había alguien que podía entender mi dilema, era ella. La encontré ordenando carretes de hilo, con sus gafas de lectura colgando de una cadena alrededor del cuello. Al verme entrar, su sonrisa de bienvenida se transformó rápidamente en preocupación. «Rosario, estás pálida como un papel. ¿Qué te pasa?». Le conté todo: los robos, la cámara oculta, las evidencias que había recopilado y, finalmente, la noticia del embarazo. «¡Qué víbora!», exclamó Luciana indignada. «Usar un embarazo como arma, si es que realmente está embarazada». Su comentario me dejó perpleja. «¿Crees que podría estar mintiendo sobre algo así?». Luciana se encogió de hombros. «No sería la primera ni la última mujer que finge un embarazo para manipular a un hombre, especialmente si está desesperada por asegurar su posición en tu casa». La idea era tan perturbadora que me negué a considerarla seriamente. No creo que llegue a tanto. Además, pronto se notará si es verdad o no, a menos que convenientemente pierda el bebé antes de que se note, sugirió Luciana, siempre más suspicaz que yo. «De todas formas, embarazada o no, tienes que hablar con Joaquín, mostrarle las pruebas. Ese muchacho merece saber con quién se ha casado». Sabía que Luciana tenía razón, pero el miedo me paralizaba. Miedo a perder a mi hijo, a que eligiera creer a Pilar por encima de mí, a ser la causante de la ruptura de su matrimonio justo cuando un niño podría venir en camino. Los días siguientes fueron una tortura. Pilar se pavoneaba por la casa como si ya fuera la dueña, haciendo planes para convertir mi pequeño estudio de costura en la habitación del bebé, criticando abiertamente la decoración anticuada de la casa, hablando por teléfono con sus amigas sobre cómo renovaría todo una vez que yo ya no estuviera. Joaquín, por su parte, parecía rejuvenecido con la noticia. Redoblaba sus esfuerzos por encontrar trabajo. Salía temprano y regresaba tarde, siempre con una nueva historia sobre una entrevista prometedora o un contacto que podría ayudarlo. La idea de ser padre le había dado un impulso, una motivación que antes parecía faltarle. Una tarde, mientras regaba mis plantas en el jardín trasero, escuché a Pilar hablando por teléfono en la cocina.
Normalmente no prestaba atención a sus conversaciones, pero algo en su tono me hizo detenerme y acercarme sigilosamente a la ventana entreabierta. «Te digo que está funcionando perfectamente», decía entre risas. «El tonto se lo ha creído todo. Está buscando trabajo como loco. Cree que en unos meses será papá». Hubo una pausa mientras escuchaba a su interlocutor. La vieja ni se entera. O si sospecha algo, no se atreve a decir nada. Está demasiado preocupada por no perder a su niñito adorado. Otra pausa. «No, todavía no he encontrado dónde guarda la escritura de la casa. Debe tenerla en una caja fuerte o algo así, pero ya aparecerá. Cuando nazca el bebé». Y aquí hizo un gesto de comillas con los dedos que pude ver a través de la ventana. «Joaquín insistirá en poner la casa a nombre de los tres para asegurar nuestro futuro». Y entonces no necesité escuchar más. Mis sospechas, o más bien las de Luciana, se confirmaban. No había embarazo. Todo era una elaborada mentira para asegurar su control sobre la casa, sobre Joaquín, sobre mí. Me retiré silenciosamente, con el corazón martilleando en mi pecho. Esta vez había ido demasiado lejos. Una cosa era robar objetos materiales, por valiosos que fueran sentimentalmente. Otra, muy distinta, era jugar con las emociones de mi hijo, ilusionarlo con la idea de un hijo que nunca llegaría. Esa noche tomé una decisión. Hablaría con Joaquín, le mostraría los videos, le contaría lo que había escuchado. No podía permitir que esa mujer siguiera manipulándolo, destruyendo no solo mi paz, sino también su vida. Esperé el momento adecuado. Sabía que Pilar salía todos los jueves por la tarde para su clase de yoga, aunque sospechaba que en realidad se reunía con sus amigas para tomar café y hablar mal de mí. Ese jueves, mientras Pilar se preparaba para salir, yo esperaba nerviosamente en la cocina, revisando una y otra vez las grabaciones en mi teléfono, ensayando mentalmente lo que le diría a Joaquín. «Ya me voy», anunció Pilar desde la puerta. «Volveré para la cena». Apenas escuché la puerta cerrarse, llamé a Joaquín, que estaba en el patio trasero, reparando una gotera del techo del cobertizo. «Hijo, ¿puedes venir un momento? Necesito hablar contigo». Entró limpiándose las manos con un trapo, el rostro sudoroso por el esfuerzo y el calor. «¿Qué pasa, mamá? Pareces preocupada». Le indiqué que se sentara junto a mí en la mesa de la cocina. Esa misma mesa donde habíamos compartido tantas comidas, tantas conversaciones, tantos momentos a lo largo de los años. «Lo que voy a decirte es muy difícil, hijo», comencé, la voz temblando ligeramente, «y probablemente no querrás creerlo, pero te pido que me escuches hasta el final». La expresión de Joaquín se tornó seria, preocupada. Asintió en silencio, esperando a que continuara. «Desde hace semanas he notado que algunas de mis cosas desaparecen. Al principio pensé que era mi memoria, que estaba confundiendo dónde las dejaba, pero luego le conté todo. Las joyas en la casa de empeños, la cámara oculta, los videos que mostraban claramente a Pilar robando, y finalmente la conversación que había escuchado esa tarde en el jardín. «No hay ningún embarazo, hijo», dije suavemente, observando cómo el color abandonaba su rostro. «Todo ha sido una mentira para manipularte, para asegurarse de que nunca la echarías de esta casa». Joaquín permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Sus ojos, fijos en la mesa, reflejaban una mezcla de incredulidad, dolor y finalmente una rabia creciente. «Muéstramelo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Muéstrame los videos». Con manos temblorosas le pasé mi teléfono. Observé su rostro mientras veía las imágenes. A Pilar entrando en mi habitación, revolviendo mis cajones, tomando dinero escondido bajo el colchón. La expresión de mi hijo se endurecía con cada segundo que pasaba. Cuando terminó de ver los videos, levantó la mirada hacia mí. Había lágrimas en sus ojos, pero también una determinación que me recordó tremendamente a su padre. «Lo siento tanto, mamá», dijo, tomando mis manos entre las suyas. «Debí haberme dado cuenta. Debí haber visto a través de ella». «No es tu culpa, hijo», lo consolé. «Ella es muy buena engañando, y tú la amabas. Querías creer lo mejor de ella». Nos quedamos así, en silencio, procesando todo lo ocurrido. Fuera, el cielo comenzaba a oscurecerse. Pronto Pilar regresaría de su supuesta clase de yoga. «¿Qué vas a hacer?», pregunté finalmente. Joaquín respiró hondo, enderezándose en la silla. «Voy a confrontarla. Esta misma noche. Esto se acaba hoy».
Un escalofrío recorrió mi espalda. Ten cuidado, hijo. No sabemos de lo que es capaz cuando se sienta acorralada. Él asintió, apretando mis manos una última vez antes de levantarse. No te preocupes, mamá. Ya he hecho suficiente daño a esta familia. Esa noche, mientras esperábamos la llegada de Pilar, preparé un té de tilo para calmar mis nervios. Joaquín permanecía sentado en el sofá del salón, mirando fijamente la puerta, con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Cuando finalmente escuchamos la llave en la cerradura, intercambiamos una última mirada. Había llegado el momento de la verdad. Lo que no sabía entonces era que la confrontación con Pilar sería solo el inicio de un drama aún mayor. Un drama que alcanzaría su punto culminante unos días después, cuando la encontré sumergida en mi bañera sagrada, insultándome en mi propia casa. La confrontación con Pilar aquella noche fue exactamente como me temía, explosiva, dramática y al final completamente insatisfactoria. Cuando Joaquín la enfrentó con las evidencias, su reacción inicial fue de incredulidad fingida. ¿De qué estás hablando?, exclamó con los ojos muy abiertos, una actuación tan perfecta que de no haber visto los videos, casi la habría creído. ¿Me estás acusando de robar a tu propia esposa? Joaquín, sentado rígidamente en el sillón de la sala, mantuvo la calma que yo misma estaba perdiendo. Le mostró mi teléfono con las grabaciones, el recibo de la casa de empeños con su firma claramente visible, las fotos de mis joyas en la vitrina. Acorralada por la evidencia, Pilar cambió rápidamente de estrategia. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos como un grifo recién abierto. Lo hice por nosotros, sollozó, arrodillándose frente a mi hijo. Estábamos desesperados, sin dinero, sin futuro. Pensé que podría vender algunas cosas viejas que nadie usa para ayudarnos a salir adelante, para poder independizarnos pronto y no ser una carga para tu madre. Miré a Joaquín, temiendo que cayera en su trampa nuevamente, pero su expresión seguía siendo pétrea. ¿Y el supuesto embarazo?, preguntó, su voz fría como el hielo. ¿También fue por nosotros? El rostro de Pilar palideció. Era evidente que no esperaba que hubiéramos descubierto también esa mentira. No sé de qué hablas, tartamudeó. Claro que estoy embarazada. ¿Cómo puedes dudarlo? Te escuché esta tarde, intervine incapaz de contenerme más, hablando por teléfono en la cocina, diciendo que todo era una mentira para manipular a Joaquín, para quedarte con mi casa. Por un instante, vi un destello de odio puro en sus ojos, un odio tan intenso que me hizo retroceder instintivamente. Luego, tan rápido como había aparecido, se desvaneció tras una nueva ola de lágrimas. «Están locos los dos», gritó, levantándose de un salto, conspirando contra mí, espiándome, inventando mentiras, solo porque nunca me has aceptado como parte de esta familia. Se volvió hacia Joaquín, aferrándose a su camisa. «Amor, por favor, no les creas. Es tu madre quien me odia, quien quiere separarnos. ¿No lo ves? Está celosa de nuestra felicidad, de nuestro bebé». Joaquín se desprendió suavemente de sus manos y se alejó un paso. «Basta, Pilar. Se acabó. No hay ningún bebé. Nunca lo hubo. Y lo sabes». Fue como si un interruptor se hubiera activado dentro de ella. Su rostro se transformó, abandonando toda pretensión de inocencia o vulnerabilidad. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios. «Así que la momia finalmente habló», dijo, mirándome con desprecio. «Y tú le creíste. ¡Qué predecible! Siempre fuiste un niño de mamá, Joaquín, incapaz de tomar tus propias decisiones. Quiero que te vayas», dijo mi hijo, su voz temblando ligeramente. «Esta noche, ahora mismo». Pilar soltó una carcajada que me heló la sangre. «¿Echarme? ¿A mí? ¿Tu esposa? No puedes. Legalmente tengo derecho a estar aquí. La casa está a nombre de mi madre», respondió Joaquín. «Y ella te quiere fuera. Si no te vas voluntariamente, llamaremos a la policía. Tenemos pruebas de los robos, Pilar. Suficiente para presentar cargos». Vi el cálculo en sus ojos, evaluando sus opciones. Finalmente, levantó la barbilla desafiante. «Bien, me iré. Pero esto no quedará así, ¿me oyen? Nadie me trata de esta forma y queda impune». Subió las escaleras pisando fuerte, y poco después la escuchamos moverse por la habitación, abriendo y cerrando cajones, tirando cosas en una maleta. Cuando bajó media hora después, parecía otra persona. Se había maquillado perfectamente,
peinado con esmero y vestía un elegante conjunto que contrastaba dramáticamente con nuestra casa modesta. Llevaba 2 maletas grandes, probablemente conteniendo no solo sus pertenencias, sino también otras cosas que había adquirido durante su estancia. Pasó junto a nosotros sin decir palabra, dirigiéndose a la puerta. En el umbral se detuvo y se giró para mirarnos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Disfruten su patética vida juntos, la perfecta mamá y su hijito. ¡Qué conmovedor! Y con eso salió de nuestras vidas. O eso creíamos. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos, como si la casa misma respirara aliviada tras la partida de Pilar. Joaquín estaba callado, procesando todo lo ocurrido, la traición doble de su esposa. Yo intentaba darle espacio, comprendiendo que necesitaba tiempo para sanar. «No puedo creer que fui tan ciego», me dijo una noche mientras compartíamos un té en la cocina. «Todas las señales estaban ahí y simplemente no quise verlas». «El amor nos hace vulnerables, hijo», respondí, apretando su mano sobre la mesa. «No te culpes. Ella es una manipuladora experta». A pesar de la calma aparente, algo en mi interior me advertía que esto no había terminado. Pilar no era el tipo de persona que simplemente se retiraba derrotada. Sus últimas palabras, esa amenaza velada, resonaban en mi mente como una alarma. Mis temores se confirmaron 2 semanas después. Joaquín había salido temprano para una entrevista de trabajo prometedora en el Banco Provincial. Yo acababa de regresar de mi clase de tejido en el centro comunitario Nuevo Amanecer, donde enseñaba a mujeres jóvenes de recursos limitados. Era un día especialmente caluroso y la idea de un baño refrescante en mi bañera antigua me tentaba enormemente. Al entrar en casa, noté algo extraño. La puerta no estaba cerrada con llave como la había dejado. «Qué raro», pensé. «Estoy segura de que la cerré al salir». Avancé cautelosamente por el pasillo, escuchando con atención. La casa parecía silenciosa, pero había algo en el aire. El aroma de un perfume que conocía demasiado bien, el perfume de Pilar. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. Había vuelto. Estaba en mi casa. ¿Cómo había entrado? Entonces lo escuché. El sonido inconfundible de agua corriendo en el baño principal. Mi baño, donde estaba mi bañera sagrada. Me acerqué lentamente a la puerta del baño, el pánico creciendo en mi pecho. La puerta estaba entreabierta y una nube de vapor escapaba por la rendija. Alguien estaba usando mi bañera y solo había una persona que se atrevería a tal provocación. Respiré hondo y empujé la puerta. Lo que vi me dejó momentáneamente sin habla. Allí, sumergida en mi preciada bañera de porcelana, entre espumas perfumadas, estaba Pilar. Usaba mis sales de baño especiales, esos que guardaba para ocasiones raras, regalo de una antigua paciente que trajo de Francia cuando regresó de un viaje. No me había visto aún. Tenía los ojos cerrados, la cabeza apoyada en el borde de la bañera, una expresión de puro deleite en su rostro. Tarareaba suavemente una melodía que no reconocí. «Pilar», conseguí finalmente articular, mi voz apenas un susurro de incredulidad. Abrió los ojos lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cuando su mirada se encontró con la mía, una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. «Ah, hola, suegrita», dijo con fingida sorpresa. «¿Ya volviste de tu clase de tejer con las viejitas?» La audacia me dejó momentáneamente paralizada. Era como si nunca se hubiera ido, como si tuviera todo el derecho de estar allí, usando mi bañera, mis productos, invadiendo mi espacio más íntimo. «¿Qué haces aquí?», pregunté cuando finalmente recuperé la voz. «¿Cómo entraste?». Se estiró perezosamente en la bañera, haciendo que el agua se derramara ligeramente sobre el borde, mojando el piso de azulejos antiguos. «Todavía tengo llave, ¿recuerdas? Ustedes nunca cambiaron las cerraduras. Aficionados». «Vete», dije, luchando por mantener la calma. «Vete ahora mismo o llamaré a la policía». Pilar soltó una risita como quien escucha una broma infantil. «¿Y decirles qué? Que tu nuera está tomando un baño en tu casa. ¡Qué drama! Además, técnicamente sigo casada con tu hijo. La mitad de esta casa me pertenece, ¿lo sabías?». Aquello era una mentira, por supuesto. La casa estaba exclusivamente a mi nombre desde que mi esposo falleció, pero no valía la pena discutir con ella. Pilar era manipuladora, sabía torcer las palabras a su favor.
Quiero que salgas ahora, insistí firmemente. Vístete y vete antes de que Joaquín regrese. Al mencionar a mi hijo, vi algo cambiar en su mirada, un brillo peligroso que ya había notado antes, cuando no conseguía lo que quería. Así, Joaquín, dijo, arrastrando el nombre como si fuera una palabra desagradable. Ese ingrato, ¿sabes? Realmente lo amaba al principio, pero siempre fue tan correcto, tan atado a ti, a tus opiniones. Un niño de mamá. Cada palabra salía como veneno de sus labios. Sentí mi rostro enrojecer de rabia. No hables así de mi hijo. Él te dio todo y tú lo traicionaste, lo robaste. Pilar echó la cabeza hacia atrás, riendo. Le di más de lo que merecía. Un hombre débil como Joaquín jamás habría tenido una mujer como yo si no fuera por mi, digamos, interés en su potencial financiero. Lástima que todo se fue al traste con esa historia del banco. Suspiró dramáticamente, como si ella fuera la verdadera víctima de la situación. Y ahora, mírenme, estoy aquí, sola, teniendo que recomenzar mi vida. Todo por culpa tuya, vieja. La rabia crecía dentro de mí como una ola. Esa mujer había herido a mi hijo, robado mis recuerdos más preciados, y todavía tenía la audacia de hacerse la víctima. «Sal de mi bañera, ahora», me miró desafiante, y luego se hundió más en el agua, intencionalmente haciendo que más espuma se derramara sobre el suelo. ¿Sabes, Rosario? Deberías agradecerme por usar todavía esta bañera vieja. Está toda desconchada, pasada de moda, como tú, por cierto. Sus ojos me analizaban de arriba abajo, críticos. Mírate, ese vestido anticuado, ese cabello gris mal cuidado. ¿Cuántos años hace que no vas a una peluquería decente? ¿10? ¿20? Intenté no demostrar cómo sus palabras me afectaban. Siempre fui una mujer sencilla, que valoraba la comodidad por encima de la apariencia. Mi cabello gris era motivo de orgullo. Cada hebra blanca representaba una experiencia vivida, una lección aprendida. No necesito tus consejos de belleza, respondí secamente. Solo quiero que salgas de mi casa. Sonrió, esa sonrisa maliciosa que ya conocía bien. Pero estoy tan cómoda aquí. Y entonces, irguiéndose ligeramente del agua, alcanzó el frasco de sales de baño que estaba en la repisa junto a la bañera. Echó otra generosa cantidad en el agua, agitando con las manos para formar más espuma. «Ni siquiera te gusta bañarte, vieja asquerosa», dijo, con una crueldad que me dejó sin aire. «¿Para qué preservar esta bañera vieja? Para guardar recuerdos de ese marido muerto tuyo». Fue como si algo se rompiera dentro de mí, una represa de emociones contenidas que finalmente cedió. Las manos cerradas en puños, las uñas clavadas en las palmas. Sentí la sangre pulsar en las sienes, la visión nublada por la rabia. En ese momento, mirando a Pilar sumergida en mi bañera, burlándose de mis recuerdos más preciados, insultando a mi difunto esposo, supe que debía hacer algo. No podía seguir siendo la víctima silenciosa. No podía seguir tragándome la humillación en silencio. «Te daré 5 minutos», dije, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. «Cuando regrese, quiero que estés fuera de mi casa». Salí del baño sin esperar respuesta, cerrando la puerta tras de mí. Escuché su risa a través de la madera burlona. No me tomaba en serio. Nunca lo hizo. Caminé hasta la cocina, la mente hirviendo. Tomé el teléfono, pensé en llamar a la policía, pero ¿qué diría? ¿Mi ex nuera invadió mi casa para tomar un baño? Sonaría ridículo. Pensé en llamar a Joaquín, pero estaba en el banco, probablemente en entrevista. Además, verla nuevamente podría reabrir heridas que apenas comenzaban a cicatrizar. Fue entonces cuando mi mirada cayó sobre el jardín a través de la ventana de la cocina, mi pequeño huerto de hierbas medicinales que cultivaba desde hacía años. Conocimientos adquiridos durante décadas como enfermera, sumados a las recetas caseras que mi abuela me enseñó. Una idea comenzó a formarse en mi mente. No podría, o sí. Pilar había invadido mi casa, usado mi bañera sagrada, insultado la memoria de mi esposo, se había burlado de mí. ¿Cuántos límites más necesitaba cruzar para merecer una lección? Abrí la puerta trasera y caminé hasta el jardín. El sol de la mañana calentaba mi espalda mientras me agachaba para examinar las plantas. Mis dedos pasaron por salvia, romero, menta, hasta encontrar lo que buscaba, un pequeño arbusto de ortiga brava, conocido por causar fuerte irritación en la piel,
Al lado crecía exuberante la mala madre, otra planta cuyo látex provoca picazón y enrojecimiento al contacto. Y más allá la ruda, cuya raíz puede causar dermatitis severas en pieles sensibles. Dudé por un instante. Lo que estaba a punto de hacer era correcto, moral, ético, pero entonces las palabras de Pilar resonaron nuevamente en mi mente. «Ni siquiera te gusta bañarte, vieja asquerosa». Con una determinación que no sentía desde hacía años, recogí algunas hojas de cada planta, colocándolas en un pequeño cesto. Volví a la cocina y en el armario bajo el fregadero encontré el frasco de peróxido que había comprado la semana anterior en la farmacia San Rafael para quitar manchas de moho del baño. Rápidamente puse las hojas en un mortero y comencé a machacarlas, liberando sus aceites esenciales y sabias irritantes. Añadí un poco de agua caliente y algunas gotas del peróxido, mezclando todo en un líquido verdoso de apariencia inofensiva. El sonido del agua aún corriendo en el baño me indicaba que Pilar continuaba en su baño, probablemente deleitándose con el hecho de estar desafiándome en mi propia casa. Tomé un frasquito de sales de baño casi vacío del armario de la cocina. Era idéntico al que estaba en el baño, solo que con menos contenido. Vertí en él la mezcla que había preparado, agitando para que los aromas se mezclaran y enmascararan el olor de las hierbas. Caminé silenciosamente de vuelta al baño. Me detuve un instante frente a la puerta, la mano en el picaporte. Aún estaba a tiempo de retroceder, de encontrar otra solución. Pero entonces recordé todo lo que esa mujer había hecho: los robos, las humillaciones, el sufrimiento de mi hijo. El momento de actuar había llegado. Ya han pasado más de 5 minutos, dije, abriendo la puerta sin llamar. Pilar seguía en la bañera, los ojos cerrados, una expresión de deleite en el rostro. Abrió los ojos lentamente al escucharme entrar. «¿Volviste para sacarme a la fuerza, vieja?», se burló. «Dudo que puedas». Mantuve la expresión neutra, escondiendo el frasco improvisado detrás de mi espalda. «No vine para eso», respondí, dando un paso hacia ella. «Vine a pedirte disculpas por mi comportamiento. Tienes razón, esta casa también es de Joaquín». Y mientras no se divorcien oficialmente, elevó una ceja, claramente sorprendida por mi cambio de actitud. «Bueno, finalmente estás siendo razonable», dijo, acomodándose en la bañera. «Ya casi termino, de todas formas. Solo quiero relajarme unos minutos más», asentí, fingiendo estar de acuerdo. «Claro, tómate tu tiempo. De hecho, te traje más sales de baño. Ya que estás usando las mías, ¿por qué no disfrutar de las mejores?». Mostré el frasco que había preparado. Pilar lo examinó con desconfianza por un momento, pero la vanidad y el gusto por el lujo hablaron más fuerte. «¿Son importadas?», preguntó, extendiendo la mano para tomar el frasco. «De Francia», mentí, entregándoselo. «Un regalo especial que estaba guardando». Sonrió, esa sonrisa que mezclaba triunfo y desprecio. «¿Ves cómo es mejor cuando cooperas, Rosario?». Todos salimos ganando. Sin esperar respuesta, abrió el frasco y vertió generosamente el contenido en el agua, agitando con las manos para formar más espuma. El aroma enmascaró perfectamente el olor de las hierbas. Observé mientras se sumergía nuevamente en el agua, esparciendo la mezcla por su cuerpo. «Te dejaré a gusto», dije, retrocediendo hacia la puerta. «Solo te pido que dejes todo limpio cuando termines». Hizo un gesto displicente con la mano, ya con los ojos cerrados, disfrutando de su baño de lujo. Cerré la puerta al salir, apoyándome en la pared del pasillo, el corazón acelerado. Lo hecho estaba. No había vuelta atrás. Volví a la cocina y me senté a la mesa, las manos temblorosas. Tomé mi rosario, intentando rezar, pidiendo perdón por lo que había hecho, pero las palabras no venían. Había una parte de mí que no se arrepentía, que creía que Pilar merecía esa lección. El silencio fue roto pocos minutos después por un grito agudo proveniente del baño, un grito de dolor y pánico que me hizo levantar de un salto. Aún sabiendo lo que encontraría, corrí por el pasillo hasta el baño. Abrí la puerta para encontrar a Pilar de pie en la bañera, el cuerpo cubierto de manchas rojas que se extendían rápidamente. Su rostro estaba contorsionado en una expresión de horror al ver mechones de su cabello castaño cayendo en el agua. «¿Qué me está pasando?», gritó, los ojos desorbitados de pánico. «¿Qué me hiciste?». El agua de la bañera ahora tenía una coloración verdosa.
y más cabello se desprendía de su cuero cabelludo con cada movimiento brusco. «¿Por qué, suegrita? ¿Por qué hiciste esto?», preguntó, la voz trémula entre rabia y miedo. Me quedé parada en la puerta, observando la escena con una calma que ni yo misma sabía que poseía. «Invadiste mi casa», respondí fríamente. «Usaste mi bañera sagrada, me llamaste vieja asquerosa, insultaste la memoria de mi esposo, robaste mis pertenencias más preciadas, lastimaste a mi hijo». Di un paso adelante, sintiendo una nueva fuerza recorrer mi cuerpo. ¿Realmente creíste que permitiría todo eso sin reaccionar? Pilar intentó salir de la bañera, resbalando en el agua con espuma. Su piel estaba cada vez más roja, con pequeñas ampollas comenzando a formarse. El cabello seguía cayendo en mechones. «Estás loca. Te denunciaré a la policía. Te demandaré por intento de homicidio», negué con la cabeza, una sonrisa serena en los labios. «¿Y dirás qué? Que invadiste mi casa, usaste mi bañera sin permiso y que una mezcla de hierbas de mi jardín causó alergia en tu piel sensible. Las manchas desaparecerán en unos días. El cabello, bueno, ese tardará un poco más en crecer». Tomé una toalla limpia del armario y se la lancé. «Vístete y sal de mi casa, y no vuelvas nunca más». Mientras Pilar gritaba histérica en el baño, un coche se estacionó en el garaje. Reconocí el sonido del motor. Era Joaquín regresando del banco antes de lo esperado. Por un instante me congelé. ¿Cómo le explicaría lo que acababa de hacer? Pero algo dentro de mí ya no tenía miedo. Era hora de que la verdad saliera a la luz, todas las verdades. Los gritos de Pilar seguían resonando por la casa cuando la puerta principal se abrió. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿De quién son esos gritos?», preguntó Joaquín, dejando su maletín sobre el sofá y corriendo hacia el sonido. No tuve tiempo de responder. Ya había llegado a la puerta del baño, donde se encontró con una escena que jamás olvidaría. Su ex esposa, con quien había compartido años de vida, envuelta en una toalla, la piel roja y cubierta de ampollas, el cabello castaño cayendo en mechones por el suelo de azulejos antiguos. «¿Pilar? ¿Qué? ¿Cómo tú?», miró de ella a mí, confundido, buscando respuestas que no lograba formular en preguntas. «¡Tu madre está loca!», gritó Pilar señalándome con un dedo tembloroso. «Me envenenó. Mira lo que me hizo». Joaquín permaneció inmóvil por algunos segundos, absorbiendo la escena surrealista ante él. Entonces, para mi sorpresa, se volvió hacia mí, no con rabia o acusación, sino con una expresión de genuina curiosidad. «¿Mamá? ¿Qué pasó aquí?». Esa pregunta, hecha con tanta calma, desarmó completamente a Pilar. Ella esperaba que él tomara su partido inmediatamente, que me acusara, que la defendiera como siempre había hecho en el pasado. «¿No estás viendo?», gritó histérica. «Tu madre puso algo en el agua del baño. Estoy toda quemada, mi cabello se está cayendo. Intentó matarme». Joaquín se acercó al marco de la puerta, cruzó los brazos y miró a Pilar con una frialdad que nunca había demostrado antes. «¿Qué estás haciendo en nuestra casa, Pilar? ¿Cómo entraste?». La pregunta la tomó por sorpresa. Parpadeó varias veces, ajustando la toalla alrededor de su cuerpo. Yo todavía tengo la llave», balbuceó. «Vine a buscar algunas cosas que dejé atrás». «¿En el baño?», cuestionó Joaquín, arqueando una ceja. «¿Dentro de la bañera de mi madre?». Pilar abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Era evidente que no esperaba ser cuestionada, mucho menos enfrentada por Joaquín. «Hacía calor», finalmente murmuró, la voz perdiendo fuerza. «Solo quería refrescarme antes de irme». Joaquín negó con la cabeza, incrédulo. «Invadiste nuestra casa, usaste las cosas de mi madre sin permiso, y todavía tienes la audacia de acusarla cuando algo sale mal». Fue entonces cuando noté. Mi hijo no estaba sorprendido por la presencia de Pilar. Había algo en su mirada, una determinación que no coincidía con alguien que acababa de ser tomado por sorpresa. «Hijo», llamé suavemente. «¿Sabías que ella estaría aquí?». Se volvió hacia mí, una leve sonrisa en los labios. «No exactamente», respondió, «pero sospechaba que vendría hoy o mañana». «¿Cómo así?», pregunté confundida. Joaquín sacó el celular del bolsillo y mostró la pantalla a las dos. «Instalé cámaras de seguridad la semana pasada, pequeñas, discretas, en todas las habitaciones de la casa. Después de lo que pasó, no podíamos correr más riesgos». Pilar palideció bajo las manchas rojas.
¿Me filmaste? ¿En el baño? Eso es un delito, gritó la voz subiendo una octava. Delito es invasión de domicilio, replicó Joaquín calmadamente. Y las cámaras fueron instaladas para proteger nuestra propiedad, no para espiar a nadie. Si estuvieras aquí legalmente con nuestro permiso, sería diferente. Deslizó el dedo por la pantalla del celular y lo volvió hacia nosotras. Tengo aquí tu entrada por la puerta trasera a las 9:22 de esta mañana. Te tengo hurgando en los cajones de mi cuarto buscando algo y te tengo insultando a mi madre mientras usabas su bañera sin permiso. Mi corazón se aceleró. Lo había visto todo, incluso el momento en que puse la mezcla de hierbas en el agua. Como si leyera mis pensamientos, Joaquín posó su mano en mi hombro. Te vi en el jardín también, mamá, recogiendo tus hierbas medicinales y en la cocina preparando algo. No necesitabas haberlo hecho, ¿sabes? Bajé la cabeza, sintiendo una súbita vergüenza. Lo sé, hijo. Me dejé llevar por la rabia, por las ofensas. Dijo cosas terribles sobre tu padre, sobre mí. Para mi sorpresa, Joaquín rió. Una risa ligera, casi de alivio. Mamá, no te estoy reprendiendo, estoy orgulloso de ti. Levanté los ojos, encontrando los suyos, tan parecidos a los de su padre. ¿Orgulloso? Asintió, apretando suavemente mi hombro. Por finalmente defenderte, por mostrar que a pesar de la edad, sigues siendo una fuerza a respetar. Aguantaste tanto durante tanto tiempo, era hora de reaccionar. Pilar observaba nuestra conversación boquiabierta, la indignación creciendo en su rostro con cada palabra intercambiada. «¡Están locos!», finalmente explotó. «¡Los dos! Voy a llamar a la policía ahora mismo». Joaquín se volvió hacia ella, la expresión ahora seria. «Adelante, explícales cómo invadiste nuestra casa, cómo usaste la bañera sin permiso, cómo insultaste a una señora de 68 años en su propia casa. Y no te olvides de mencionar los robos de los meses anteriores, que también tenemos en video». Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. «En cuanto a tu reacción alérgica, estoy seguro de que mi madre puede explicar que fue solo una mezcla inofensiva de hierbas medicinales que pueden causar irritación en pieles sensibles. Nada que no pase en unos días». Pilar abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. Por primera vez desde que la conocí, parecía sin palabras, derrotada. «Ahora», continuó Joaquín, su voz ahora firme como el acero, «quiero que te vistas, tomes tus cosas, solo lo que realmente te pertenece, y salgas de nuestra casa. Deja las llaves en la mesa de la cocina y no vuelvas nunca más». Dio un paso al costado, liberando el paso para que ella saliera del baño. Pilar dudó, mirándonos a uno y otro, como evaluando sus opciones. Finalmente, con una última mirada de puro odio en mi dirección, salió del baño y caminó hasta la habitación de huéspedes, donde había dejado su ropa. En cuanto salió de nuestro campo de visión, Joaquín se volvió hacia mí y noté que estaba conteniendo la risa. «Mamá, ¿qué pusiste exactamente en esa agua?». Sentí mis mejillas enrojecer. A pesar de todo, seguía siendo una señora criada para ser discreta y educada. «Solo algunas hierbas del jardín», respondí en voz baja. «Ortiga brava, mala madre, un poco de ruda y una solución con peróxido que compré en la farmacia para quitar manchas de moho». Joaquín silbó bajito, impresionado. «Ahora recuerdo por qué nunca te desobedecía cuando era niño. Eres aterradora cuando quieres». No pude contener una pequeña sonrisa. Era extraño, pero por primera vez en años sentía una especie de poder. No ese poder destructivo que viene de la rabia, sino el poder de quien finalmente se yergue después de ser pisoteado durante tanto tiempo. No me enorgullezco de lo que hice, admití, pero ella invadió mi casa, usó mi bañera sagrada, me insultó. Joaquín me envolvió en un abrazo apretado, interrumpiendo mi justificación. «No necesitas explicar, mamá. Entiendo. Todos tenemos un límite». Permanecimos así por algunos momentos, abrazados en el pasillo, escuchando los sonidos distantes de Pilar, vistiéndose en la habitación. Cuando nos separamos, vi que mi hijo tenía lágrimas en los ojos. «Lo siento tanto, mamá, por todo esto, por haber traído a esa mujer a nuestras vidas, por no haber visto quién era realmente antes». Puse la mano en su rostro, sintiendo la barba por afeitar. «No te culpes, hijo. El amor no ciega. Viste lo que querías ver, lo que necesitabas ver. Ahora ya pasó», asintió,
secándose los ojos con el dorso de las manos. Sí, ya pasó, y no volverá a ocurrir. Oímos pasos en el pasillo y nos volvimos para ver a Pilar arrastrando una maleta con ruedas. Estaba vestida con jeans y una blusa de manga larga, a pesar del calor, probablemente para ocultar las manchas rojas en los brazos. En la cabeza, un pañuelo atado apresuradamente cubría los puntos donde el cabello se había caído. Pasó junto a nosotros sin decir palabra, el rostro una máscara de dignidad herida. La seguimos a una distancia prudente hasta la puerta principal. Las llaves, recordó Joaquín, extendiendo la mano. Pilar revolvió en su bolso y arrojó un manojo de llaves en su dirección con más fuerza de la necesaria. Joaquín las atrapó en el aire con la agilidad que había adquirido en sus tiempos de portero en el equipo de fútbol del barrio. «Esto no quedará así», dijo ella, la voz baja y amenazadora. «Se arrepentirán». Joaquín se encogió de hombros imperturbable. «¿Más amenazas, Pilar? ¿No aprendiste nada hoy?». Ella lo miró con ojos centelleantes de odio. Luego desvió la mirada hacia mí. «En cuanto a ti, vieja», comenzó, pero Joaquín la interrumpió dando un paso al frente. «Cuidado con lo que vas a decir, Pilar, mucho cuidado». Algo en la voz de él, en la postura, la hizo retroceder. Con una última mirada de desprecio, giró sobre sus talones y salió, cerrando la puerta tras de sí con tanta fuerza que los vidrios de la ventana cercana temblaron. Me quedé mirando la puerta cerrada, una extraña sensación de vacío dominándome. Era el fin de un capítulo doloroso, pero aún así, un fin. Y todos los finales traen cierta melancolía. ¿Crees que volverá?, pregunté a Joaquín, que observaba a Pilar a través de la ventana, entrando en un taxi que acababa de llegar. «Lo dudo mucho», respondió, dejando caer la cortina de nuevo en su lugar. «Personas como ella solo son valientes cuando están por encima. Ahora que sabe que estamos preparados, que no somos las víctimas fáciles que pensó que éramos, buscará presas más vulnerables». Asentí, sabiendo que tenía razón. Caminamos juntos hasta la cocina, donde comencé a preparar un té calmante, ahora para nosotros, no para poner en bañeras ajenas. «¿Qué vamos a hacer ahora?», pregunté, mientras el agua hervía en la estufa. Joaquín se sentó a la mesa pensativo. «Primero, cambiaremos todas las cerraduras, hoy mismo. Después, contrataré un sistema de seguridad más completo, con alarmas». Hizo una pausa, tamborileando los dedos en la madera de la mesa. «Y en cuanto a nosotros, creo que necesitamos un nuevo comienzo, mamá. Esta casa guarda muchos recuerdos malos ahora». Mi corazón se aceleró. ¿Estaba pensando en mudarse? ¿En dejarme sola nuevamente? Como si leyera mis pensamientos, Joaquín sonrió. Estaba pensando en hacer una reforma, cambiar algunas cosas por aquí, pintar las paredes, cambiar los muebles de la sala, tal vez hasta remodelar la cocina. ¿Qué te parece? Sentí un inmenso alivio. No quería perder a mi hijo nuevamente. No ahora que nos habíamos reencontrado a través de esta dolorosa experiencia. «Me parece una excelente idea», respondí, colocando las tazas de té en la mesa, «pero con una condición». Elevó las cejas, curioso. «La bañera se queda». Joaquín rió, esa risa genuina que tanto se parecía a la de su padre. «Claro que se queda, mamá. Después de lo que pasó hoy, creo que esa bañera se convirtió en una especie de símbolo de nuestra resistencia». Reímos juntos, una risa que lavaba el alma, que limpiaba los residuos de tensión que aún flotaban en el aire. Y bebiendo nuestro té en aquella cocina que había presenciado tantos dramas, hicimos planes para el futuro. En las semanas que siguieron, cumplimos nuestra promesa de renovación. Las cerraduras fueron cambiadas ese mismo día. Un sistema de seguridad moderno fue instalado, con cámaras, sensores de movimiento y una aplicación en el celular que nos permitía monitorear la casa desde cualquier lugar. La reforma comenzó por la habitación de huéspedes, donde Pilar había dormido. Derribamos una pared, ampliamos el espacio, transformándolo en un estudio acogedor para que Joaquín trabajara en casa cuando quisiera. La sala recibió nueva pintura, cortinas claras que dejaban entrar más luz, muebles modernos pero confortables. En cuanto al baño principal, decidimos preservarlo casi intacto. La bañera fue restaurada por un especialista que lijó las pequeñas astillas y aplicó un nuevo acabado que la dejó como nueva. Mantuvimos los azulejos antiguos que contaban la historia de la casa, pero instalamos iluminación moderna y estantes de vidrio para mis productos de baño. Ahora
guardados con más cuidado. Y así, día tras día, fuimos exorcizando los fantasmas dejados por Pilar, no solamente renovando los espacios físicos, sino también nuestra relación. Cenábamos juntos todas las noches, conversando sobre el día, compartiendo historias, redescubriéndonos uno al otro como adultos. Joaquín volvió a sonreír, a hacer planes. En el banco, su dedicación fue recompensada con un ascenso. Poco a poco, fue pagando las deudas dejadas por Pilar, recuperando su estabilidad financiera. Eventualmente, comenzó a salir nuevamente. Conoció a Catalina, una profesora de literatura del Liceo San Martín, una mujer gentil, inteligente, que me trataba con respeto y cariño genuinos. Recuerdo la primera vez que la trajo a casa, 3 meses después del incidente de la bañera. Estaba nervioso, como un adolescente presentando a su primera novia. Catalina llegó con un ramo de flores para mí y un libro de poesía de Alfonsina Storni que había encontrado en una librería de viejo. Joaquín me contó que le gusta la poesía a doña Rosario, me dijo, con una sonrisa cálida que llegaba hasta sus ojos. Pensé que tal vez disfrutaría estos poemas, a diferencia de Pilar, que jamás mostró interés en conocerme realmente. Catalina me hacía preguntas sobre mi vida, mi trabajo como enfermera, mis clases de tejido. Se ofrecía a ayudarme en la cocina sin que se lo pidiera, y en más de una ocasión la encontré revisando viejos álbumes de fotos, genuinamente interesada en la historia de nuestra familia. «Tu madre es maravillosa», le escuché decirle a Joaquín una noche, mientras lavaban los platos juntos, creyendo que yo estaba en el jardín. «Tiene tanta sabiduría, tantas historias que contar. Me encanta pasar tiempo con ella». Por mi parte, yo también comencé a redescubrirme. La experiencia con Pilar, por dolorosa que fuera, me había mostrado una fuerza que no sabía que poseía. Volví a frecuentar el centro comunitario Nuevo Amanecer, donde retomé las clases de tejido y crochet para mujeres de escasos recursos. Comencé a cuidar más de mí misma también, no por vanidad, sino por respeto propio. Teñí mi cabello, no para esconder las canas, sino para realzarlas con tonos platinados que complementaban mi edad. Compré ropa nueva, colorida, que combinaba con mi nueva disposición. Una tarde, mientras tomábamos mate en el porche renovado, Luciana me miró con una sonrisa pícara. «Estás diferente, Rosario», me dijo, estudiándome con esos ojos que siempre veían más allá de lo evidente. «Hay algo en ti que ha cambiado, una seguridad que antes no tenías». Sonreí, revolviendo el mate con la bombilla. «Supongo que cuando finalmente te enfrentas a tus miedos, descubres que eres más fuerte de lo que creías». Luciana asintió, comprensiva. A veces necesitamos que alguien nos empuje hasta el límite para descubrir de qué estamos hechos realmente. «¿Sabes qué es lo más extraño?», confesé, mirando hacia mi jardín de hierbas que ahora florecía más vigoroso que nunca. En cierto modo, casi siento que debería agradecerle a Pilar. Si no hubiera sido por ella, por todo lo que me hizo pasar, tal vez nunca habría encontrado esta versión de mí misma. «La vida tiene formas curiosas de enseñarnos», respondió Luciana, siempre sabia. «Algunas lecciones vienen envueltas en papel de regalo, otras en papel de lija». Nunca más oímos hablar directamente de Pilar. Supimos, por conocidos en común, que había dejado la ciudad, mudándose hacia la costa. Decían que trabajaba en un salón de belleza, pero no como esteticista. Ahora era solamente recepcionista, ya que sus manos quedaron con manchas permanentes después del accidente en la bañera. En cuanto al cabello, creció nuevamente, pero nunca tan hermoso como antes. La vida siguió su curso. Las estaciones pasaron, los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La casa, ahora renovada, volvió a sentirse como un hogar, un refugio. La relación entre Joaquín y Catalina floreció, y un año después del incidente de la bañera, me dieron la noticia que secretamente había estado esperando. «Mamá», dijo Joaquín una noche después de la cena, tomando la mano de Catalina sobre la mesa, «tenemos algo que contarte». El brillo en sus ojos me lo dijo todo incluso antes de que pronunciara las palabras. Catalina estaba embarazada, esta vez realmente embarazada. A diferencia del falso anuncio de Pilar, que me había llenado de dudas y temores, la noticia ahora me inundó de una alegría pura y genuina. Abracé a ambos, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. «Van a ser padres maravillosos», les dije,
y lo creía de corazón. Los meses siguientes fueron de preparativos y expectativa. Transformamos la antigua habitación de Joaquín en un cuarto infantil, pintando las paredes de un suave verde limón, neutral y alegre. Catalina y yo pasábamos horas en la mercería de Luciana, eligiendo lanas para las mantas y ropitas que yo tejería para mi nieto o nieta. ¿Saben si será niño o niña?, preguntó Luciana una tarde, mientras nos mostraba una nueva remesa de lanas importadas. Preferimos que sea sorpresa, respondió Catalina, acariciando su vientre ya abultado. Pero Rosario está convencida de que será niña. Sonreí, orgullosa de mi intuición. Una abuela sabe estas cosas, dije con fingida solemnidad, haciendo reír a ambas. Fue una época dulce, de renovación y esperanza. Joaquín y Catalina decidieron quedarse a vivir conmigo incluso después del nacimiento del bebé. La casa era grande y la idea de tener a mi nieto o nieta creciendo bajo el mismo techo me llenaba de una felicidad indescriptible. «Será bueno para el bebé crecer con su abuela cerca», dijo Catalina una noche mientras cenábamos. «Yo crecí sin abuelos y siempre sentí que me faltaba algo importante. Además», añadió Joaquín con una sonrisa cómplice, ¿quién mejor que una exenfermera para ayudarnos con los primeros meses de pánico parental? En el 7º mes de embarazo, mientras Catalina y yo ordenábamos la ropa del bebé recién lavada, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Rosario», comenzó, doblando cuidadosamente un pequeño mameluco. Joaquín me contó lo que pasó con Pilar, todo, incluyendo el incidente de la bañera. Me quedé quieta, un pequeño par de calcetines en mis manos. No sabía qué decir. ¿Me juzgaría? ¿Pensaría que soy una vieja vengativa, capaz de hacer daño a otros? «Quiero que sepas», continuó ella, tomando mis manos entre las suyas, «que te admiro por ello». La miré, sorprendida. «¿Me admiras? ¿Por vengarme?» Catalina negó suavemente con la cabeza. «Te admiro por defender tu dignidad, por no permitir que esa mujer te pisoteara en tu propia casa, por mostrar que la edad no es sinónimo de debilidad. Eres un ejemplo para mí, Rosario, y espero que si tenemos una niña, herede tu fortaleza». Sus palabras me conmovieron profundamente. En ese momento, sentí que el círculo de alguna manera se cerraba. La maldad de Pilar, que había intentado destruirnos, había terminado trayendo a nuestra familia algo mucho más valioso: una nueva vida, una nueva hija, una nueva oportunidad. El gran día llegó a mediados de primavera. Estaba en mi jardín cosechando menta para el té, cuando Joaquín salió corriendo de la casa. «¡Mamá, es hora! Catalina rompió aguas». El viaje al hospital fue un borrón de emociones y adrenalina. Joaquín conducía nervioso, mientras yo intentaba mantener la calma por los tres, recordando mis años como enfermera. Catalina, sorprendentemente, era la más serena de todos, respirando rítmicamente como le habían enseñado en las clases prenatales. Después de 5 horas de trabajo de parto, nació mi nieta, tal como había predicho, una hermosa niña con los ojos de su padre y la sonrisa de su madre. La llamaron Elena, en honor a mi madre. Cuando la sostuve en mis brazos por primera vez, envuelta en una mantita que yo misma había tejido, sentí una oleada de amor tan intenso que me robó el aliento. Era perfecta, 10 deditos en las manos, 10 en los pies, una pelusilla oscura cubriendo su cabecita, y esa mirada curiosa, como si ya estuviera ansiosa por descubrir el mundo. «Hola, Elena», susurré, meciendo suavemente a mi nieta. «Soy tu abuela, Rosario, y tengo tantas cosas que enseñarte». Los primeros meses con Elena en casa fueron agotadores y maravillosos a partes iguales. Los llantos nocturnos, los cambios de pañales, las interminables rondas de lavado de ropita, pero también las primeras sonrisas, los arrullos, los momentos de paz mientras la mecía para dormir. Joaquín se tomó un permiso de paternidad en el banco y los tres nos turnábamos para cuidar de la pequeña. Formábamos un equipo perfecto. Catalina con su paciencia infinita, Joaquín con su energía incansable y yo con mi experiencia y conocimientos. Un día, mientras bañaba a Elena en un pequeño recipiente sobre la encimera de la cocina, aún era demasiado pequeña para la bañera grande, Catalina entró con una expresión extraña en el rostro. «Rosario, hay alguien que quiere verte», dijo, con una voz que no supe interpretar. «¿Quién es?», pregunté,
concentrada en asegurarme de que el agua estuviera a la temperatura perfecta para mi nieta. Es mejor que lo veas tú misma. Intrigada, le pedí que sostuviera a Elena mientras iba a ver quién era. Caminé hasta la sala, secándome las manos en el delantal. Lo que vi me dejó momentáneamente sin habla. De pie en medio de mi sala renovada estaba Pilar. Había cambiado mucho en el año y medio, desde la última vez que la vi. Su cabello, antes largo y sedoso, ahora era corto y sin vida. Su piel, que solía ser impecable, mostraba cicatrices tenues pero visibles, recuerdos permanentes de nuestro último encuentro. Vestía ropas sencillas, sin las marcas caras que antes prefería, pero lo más impactante era su expresión. Ya no había arrogancia ni desdén, solo una mezcla de vergüenza y determinación. «Rosario», dijo, la voz apenas un murmullo. «Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesitaba verte». Me quedé en silencio, evaluándola. Parte de mí quería echarla inmediatamente, proteger a mi familia de cualquier nuevo daño que pudiera causar, pero otra parte, la enfermera que había visto suficiente dolor en su vida, notó algo genuino en su actitud. «¿Qué quieres, Pilar?», pregunté finalmente manteniendo la distancia. Ella respiró hondo como reuniendo valor. «Vine a pedirte perdón por todo lo que te hice, por cómo te traté, por lo que le hice a Joaquín». No era lo que esperaba oír. Pilar, la orgullosa, la manipuladora, pidiendo perdón. «¿Por qué ahora?», pregunté escéptica. «¿Qué ha cambiado?». Sus ojos se llenaron de lágrimas que por primera vez desde que la conocía parecían genuinas. «Todo ha cambiado. Yo he cambiado. Después de lo que pasó, después de lo que me hiciste». Se detuvo corrigiéndose. «No, después de lo que me hice a mí misma con mis acciones, tuve que replantearlo todo. Perdí mi trabajo como esteticista por las marcas en mis manos. Mi cabello nunca volvió a ser el mismo. Tuve que empezar de cero, desde lo más bajo». Hizo una pausa, secándose una lágrima. «Encontré trabajo como recepcionista en un salón de belleza en la costa». Es irónico, ¿no? Pasar de ser quien aplicaba tratamientos de belleza a ser quien recibe a quienes vienen a embellecerse. Y luego, hace 6 meses, conocí a alguien, un hombre bueno, un médico que trabaja con Médicos Sin Fronteras. Se enamoró de mí a pesar de mis cicatrices, a pesar de mi pasado. Y por primera vez en mi vida, sentí que alguien me amaba por quien soy, no por mi apariencia o por lo que podía obtener de mí. Su historia me sorprendió. No era lo que esperaba escuchar. «Estamos comprometidos», continuó. «Nos casaremos el próximo mes, pero antes de comenzar esta nueva vida, necesitaba cerrar capítulos. Necesitaba venir aquí y pedirte perdón. No espero que me perdones, solo necesitaba decírtelo». Nos quedamos en silencio por un momento. El tic-tac del reloj de pared como único sonido en la habitación. Pensé en todo lo ocurrido, en el dolor que había causado, en cómo había cambiado nuestras vidas, pero también pensé en mi nieta, dormida en brazos de su madre en la cocina, en cómo, de una manera retorcida, las acciones de Pilar habían llevado a Joaquín a encontrar a Catalina y a mí a encontrar una fortaleza que no sabía que tenía. «Te perdono, Pilar», dije finalmente, sorprendiéndome incluso a mí misma, no por ti, sino por mí, porque no quiero cargar con ese rencor y porque, en cierto modo, tus acciones nos llevaron a un lugar mejor del que estábamos antes. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Claramente no esperaba mi perdón. «Gracias», murmuró. «No lo merezco, pero gracias». En ese momento, el llanto de Elena resonó desde la cocina. Los ojos de Pilar se dirigieron hacia el sonido. «Es mi nieta», respondí con orgullo. «Elena tiene 3 meses». Una sombra de algo, arrepentimiento, melancolía, cruzó su rostro. «Me alegro por ustedes, de verdad». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió una última vez. «¿Tu bañera todavía la tienes?». Sonreí, recordando todo lo que había significado aquel episodio. «Por supuesto, la restauramos. Es parte de nuestra historia familiar ahora», asintió, una pequeña sonrisa en sus labios. «Bien, es como debe ser. Adiós, Rosario, y gracias por enseñarme la lección más importante de mi vida». Y con eso, salió de nuestra vida esta vez para siempre. Esa noche, después de acostar a Elena, me sumergí en mi bañera antigua. El agua caliente, mezclada con sales de lavanda, las genuinas,
no las que había preparado para Pilar, relajó mis músculos cansados. Cerré los ojos, reflexionando sobre el extraño giro que había dado mi vida en los últimos 2 años. Pensé en Pilar, en su transformación, y me pregunté si realmente había cambiado o si era solo otra de sus manipulaciones. Pero algo en su mirada, en la humildad de su postura, me hacía pensar que tal vez, solo tal vez, nuestro violento encuentro había sido un punto de inflexión para ambas. Por mi parte, el incidente me había enseñado que nunca es tarde para defender lo que es tuyo, para exigir respeto, para mostrar que la edad no es sinónimo de debilidad. Me había transformado de una viuda solitaria en una abuela guerrera, protectora de su familia, guardiana de sus tradiciones. Al salir de la bañera y envolverme en una toalla suave, miré mi reflejo en el espejo. Allí estaba yo, Rosario Figueroa, 70 años recién cumplidos. El cabello plateado brillante, algunas arrugas más que antes, pero también una mirada más firme, más segura. Una mujer que había descubierto, tarde en la vida, pero nunca demasiado tarde, el poder de su propia voz. El sonido del llanto de Elena me sacó de mis reflexiones. Sonreí al espejo y me apresuré a vestirme. Mi nieta me necesitaba y yo estaba más que lista para esta nueva aventura. Hoy, mientras comparto esta historia con ustedes desde mi rincón en Villa Tranquila, lo hago con la esperanza de que encuentren en ella algo valioso. Tal vez un recordatorio de que todos tenemos un límite, y cuando ese límite se cruza, incluso las personas más pacientes, más dóciles, más controladas, pueden reaccionar de formas sorprendentes, o quizás simplemente la confirmación de que nunca somos demasiado viejos para cambiar, para crecer, para encontrar nuevas fuerzas dentro de nosotros. Sea cual sea el mensaje que se lleven, les agradezco por escucharme, por ser parte de Abuela Recordó. Si esta historia les ha tocado el corazón, les pido que me ayuden a continuar compartiendo mis experiencias. Suscríbanse al canal, es gratuito y me anima a seguir. Dejen su me gusta para que más personas puedan encontrar este video. Y lo más importante, comenten, cuéntenme qué les pareció esta historia. ¿Han vivido algo similar? ¿Han tenido que enfrentarse a alguien que los subestimó por su edad? Sus comentarios son el corazón de este canal. Son ellos los que mantienen viva esta comunidad. Hacer estos videos requiere tiempo y esfuerzo, así que sus comentarios y apoyo significan mucho para mí. La próxima semana volveré con otra historia impactante de mi vida, algo que ocurrió cuando tenía apenas 25 años y que involucra un secreto familiar que guardé por décadas. Desde Villa Tranquila, con cariño, esta es Rosario Figueroa, su abuela recordó. Despidiéndose hasta el próximo video, y recuerden, nunca subestimen a una persona mayor. Nuestros cabellos pueden estar grises, nuestras manos pueden tener arrugas, nuestros pasos pueden ser más lentos, pero nuestra sabiduría y nuestra capacidad de reaccionar cuando es necesario permanecen intactas. Ah, y un último consejo, tengan cuidado con las abuelas de apariencia inofensiva. Podemos conocer el poder de las hierbas medicinales. Esta historia que acabo de compartirles, queridos amigos de Abuela Recordó, comenzó como un relato de invasión y humillación, pero se transformó en una historia de redescubrimiento personal y fortaleza. Cuando mi hijo Joaquín perdió su trabajo y trajo a vivir a su esposa Pilar a nuestra casa en Villa Tranquila, jamás imaginé que terminaría enfrentándome a una de las mayores pruebas de mi vida. El camino que recorrimos juntos a través de mi relato ha sido intenso y lleno de emociones. Comenzamos con la llegada de Pilar, esa mujer que desde el primer día me miró como si yo fuera un estorbo, un obstáculo a superar. Les conté cómo, poco a poco, fui notando que mis objetos más preciados desaparecían misteriosamente hasta que un día descubrí mis joyas, aquellas que mi amado Ernesto me había regalado, expuestas en la vitrina de La Garantía, la casa de empeños del centro. Les relaté cómo, con la ayuda de mi vecino Simón, instalé una pequeña cámara oculta que me permitió confirmar mis sospechas. Pilar no solo me robaba, sino que también me insultaba a mis espaldas, planeando quedarse con mi casa. Compartí con ustedes el dolor que sentí al descubrir que incluso había fingido un embarazo para manipular a mi hijo y asegurar su posición en nuestra familia. Pero sin duda, el momento culminante de nuestra historia fue el episodio de la bañera. Ese día en que regresé a casa para encontrar a Pilar,
sumergida en mi bañera sagrada, usando mis sales de baño especiales, insultándome en mi propia casa. Ni siquiera te gusta bañarte, vieja asquerosa. Esas palabras que encendieron algo dentro de mí, una fuerza que no sabía que poseía. Les he contado cómo, utilizando mis conocimientos de enfermería y las hierbas medicinales de mi jardín, preparé aquella mezcla especial que le enseñó a Pilar que no se debe subestimar a una mujer mayor. La sorpresa en su rostro cuando su piel comenzó a enrojecer y su cabello a caer en mechones quedará grabada en mi memoria para siempre. Y luego, el giro inesperado, la llegada de Joaquín, quien reveló haber instalado cámaras de seguridad en toda la casa, teniendo así pruebas irrefutables de todas las fechorías de Pilar. La expulsión de esa mujer de nuestras vidas marcó el comienzo de una nueva etapa. Les he compartido cómo renovamos nuestra casa, exorcizando los fantasmas dejados por ella. Cómo Joaquín conoció a Catalina, una mujer genuina y cariñosa que me trataba con respeto. El nacimiento de mi nieta Elena, esa pequeña que llenó nuestro hogar de alegría. Y finalmente, la visita sorpresa de Pilar 1 año y medio después, para pedir perdón y cerrar ese capítulo de nuestras vidas. Esta historia, amigos míos, lleva consigo varias lecciones importantes que quisiera resaltar antes de despedirme. Primero, nunca es tarde para defenderse. A mis 68 años, pensaba que mi época de luchar había quedado atrás, que debía soportar en silencio cualquier abuso para no causar problemas. Qué equivocada estaba. La dignidad no tiene fecha de caducidad. Segundo, la edad no es sinónimo de debilidad. Al contrario, los años nos traen sabiduría, experiencia y un conocimiento profundo sobre cómo funciona el mundo. En mi caso, mi experiencia como enfermera y el conocimiento heredado de mi abuela sobre hierbas medicinales se convirtieron en herramientas poderosas cuando más las necesitaba. Tercero, a veces las peores experiencias nos conducen a los mejores destinos. Si Pilar nunca hubiera entrado en nuestras vidas, Joaquín no habría conocido a Catalina. Yo no habría redescubierto mi fortaleza y mi preciosa nieta Elena no existiría. Y cuarto, el perdón, cuando es sincero, puede ser liberador tanto para quien lo da como para quien lo recibe. Perdonar a Pilar no significó olvidar lo que hizo, sino liberarme del peso del rencor. Si esta historia ha resonado en ustedes, si ha tocado alguna fibra sensible o les ha hecho reflexionar sobre sus propias experiencias, les pido desde el fondo de mi corazón que me apoyen para poder seguir compartiendo mis vivencias en este canal. ¿Cómo pueden hacerlo? Es muy sencillo. Den clic al botón de suscripción que aparece abajo. Es completamente gratuito y para mí significa muchísimo. Cada nueva suscripción me da la energía para seguir adelante con Abuela Recordó, para seguir compartiendo estas historias que el tiempo no ha logrado borrar. También les pido que dejen su me gusta en este video. Ese pequeño gesto ayuda a vos que más personas puedan encontrarlo y unirse a nuestra comunidad. Y si realmente les ha gustado, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que crean que podría disfrutarlo o aprender algo de él. Pero lo que más valor tiene para mí son sus comentarios. Cuéntenme qué les pareció esta historia. ¿Les ha pasado algo similar? ¿Han tenido que enfrentarse a alguien que los subestimó por su edad? O quizás ustedes mismos han subestimado a alguien mayor y ahora ven las cosas de otra manera. Sus experiencias, sus reflexiones, sus preguntas, todo eso enriquece enormemente este espacio que hemos creado juntos. Hacer estos videos requiere tiempo, dedicación y recursos. Tenemos costos de equipamiento, edición, desplazamientos para grabar en distintos lugares. Por eso, si está dentro de sus posibilidades, les pido considerar apoyar Gracias, nuestra forma de recibir donaciones. Es muy simple. Basta con hacer clic en el botón que aparece en pantalla ahora o en el enlace en la descripción del video. Su contribución, por pequeña que sea, marca una gran diferencia. Nos permite traer más historias como esta, con mayor frecuencia y mejor calidad. Con su apoyo, podría transformar este canal en algo aún más grande. Tal vez incluso publicar un libro con estas historias algún día. Sueños que solo se harán realidad si los tengo a ustedes a mi lado. Les prometo que cada peso donado será utilizado para mejorar la calidad de nuestros videos y para poder dedicar más tiempo a la creación de contenido que los inspire, los entretenga y, espero, los haga reflexionar.
También los invito a explorar los otros videos del canal. Tengo historias sobre cómo enfrenté la soledad después de quedar viuda, sobre conflictos familiares que parecían irresolubles, sobre amistades que duraron toda una vida y otras que se perdieron en el camino. Cada historia lleva consigo una lección, un pedacito de mi corazón que comparto con ustedes. La próxima semana, como les prometí, volveré con otra historia impactante de mi vida. Algo que ocurrió cuando tenía apenas 25 años y que involucra un secreto familiar que guardé durante décadas. Les aseguro que será una historia que los mantendrá al borde de sus asientos. Para no perdérsela, activen la campanita de notificaciones. Antes de despedirme, quiero agradecer a cada uno de ustedes que ha llegado hasta aquí, que ha dedicado casi media hora de su día a escuchar las memorias de una señora de 70 años. Eso significa más para mí de lo que puedo expresar con palabras. Recuerden siempre, el respeto no es algo que se pide, es algo que se exige. Y la edad no es sinónimo de debilidad. Muchas veces es justamente lo contrario. Desde mi casa en Villa Tranquila, con el sonido de mi nieta jugando en el fondo, me despido hasta el próximo video. Esta es Rosario Figueroa, su abuela recordó, recordándoles una vez más que las historias más impactantes no siempre vienen de libros de ficción o películas de Hollywood. A veces están escondidas en los recuerdos de esas personas mayores que pasan desapercibidas en la calle. Gracias por su tiempo, por su atención y espero por su apoyo. Nos vemos en el próximo video y recuerden, nunca, jamás subestimen a una abuela con conocimientos de hierbas medicinales y una bañera antigua.